Avanzamos con más en este desayuno noticioso. Gracias por continuar con nosotros. El periódico El Independiente publica, entre otras cosas, concluyen atlas de riesgo para proteger zonas del municipio. Es una nota de Oscar de la Rosa, está fechada aquí en Zamora. Le platico de esta información luego de atender una llamada telefónica. Buenos días, estamos al aire. ¿En qué puedo servirle? Muy buenos días, señor José Perales. ¿Qué a sus órdenes? Habla su servidor Jesús Rodríguez, tesorero municipal de Ixtlán. ¿En qué puedo servirle? Bueno. Sí, a sus órdenes. ¿En qué puedo servirle, señor tesorero? Nada más quisiera hacer algunas puntuales declaraciones con respecto al comentario que por ahí se suscitó el día de ayer. Algo que nos hicieron llegar a través de las redes sociales y que dábamos lectura aquí el día de ayer. Nos decían, si mal no recuerdo, que se estaba cobrando del predial según del material que estaba construida la vivienda. Eso es parte de lo que nos apuntaban. Adelante, por favor, lo escuchamos. Sí, mira, nada más quisiéramos aclarar por ahí algunas situaciones, porque creo que la información ha sido un poquito distorsionada por algunas personas en el sentido de lo del predial. Sí, efectivamente, el municipio desde el año pasado firmó el convenio de colaboración con el gobierno del estado a efectos de realizar la actualización del catastral, porque tiene Ixtlán más de 30 años que no se revisaban estos valores. 30 años sin actualización catastral. ¿Qué es lo que trae de detrimento para el municipio? Bueno, pues que generalmente las participaciones que nos da la federación, lejos de aumentar, se vean disminuidas, porque tanto el predial como los derechos de agua son factores que inciden para la distribución de estas participaciones. Entonces, si hay una preocupación por parte del Estado en que todos los municipios regularicen sus prediales, tan es así que en la nueva ley de coordinación fiscal que acaba de aprobar el Congreso de la Unión en diciembre pasado, se vuelven a modificar estas variables para tomar con mayor relevancia estos conceptos. Entonces, aquí en Ixtlán generalmente el padrón del predial es sobre 5,000 predios considerando rústicos ejidales, que dista mucho de la realidad porque tenemos prácticamente todas las comunidades sin estar registradas en el padrón del predial. Ahora, la actualización que se está realizando, no se le está dando el cobro que debiera de ser en su totalidad, sino el incremento va de manera gradual. ¿Qué significa esto? Que si un predio o una casa habitación tuviera que salir a pagar 1,000 pesos o más, está truncada a un máximo de 8 salarios, que estaríamos hablando de 510 pesos más menos, ¿no? Entonces, el cobro no es tan representativo porque los incrementos, tomando en consideración la situación económica, se van haciendo de manera gradual, ¿sí? Entonces, esa sería la cuestión puntual que quisiéramos aclarar, porque sí se ha distorsionado de que a la mayoría de la gente le van a salir cantidades demasiado elevadas. Una cosa es lo que representa el avalúo y otra cosa es el máximo que en disposición de la ley de ingresos estableció a 8 salarios mínimos para el presente ejercicio del 2014. ¿Habrá algunas personas que tendrán que pagar el doble de lo que pagaban el año pasado con base en esta actualización catastral? Porque luego es lo que le inquieta a la gente. Bueno, yo pagaba, por mencionar una cantidad de 300 pesos, hoy estoy pagando 600, ¿por qué me aumenta al doble? Es parte de lo que luego resulta difícil de entender para el ciudadano que tiene que pagar. Mira, prácticamente te podría decir que no vas a pasar precisamente por estar topado a los 8 salarios mínimos. Anteriormente el mínimo que ya estaba establecido eran 3 salarios mínimos y que así lo pagaban todos de manera parejo. Si mi casa podría tener un valor demasiado elevado, pues yo pagaba los 184 el año pasado, al igual que los pagaba alguien que tenía un lote baldío. Y ahí entrabas en una cuestión de inequidad, porque realmente el valor de una casa habitación bien construida con respecto a un lote, pues pagaba lo mismo. Y era muy inequitativo, no cumplía con los principios de proporcionalidad y equidad que establece la Constitución para el pago de los impuestos, ¿sí? O sea, si nosotros aplicáramos la cuestión ahorita de los avalúos tal como debieran de ser de manera real, sí habría un impacto muy representativo. De ahí la situación que si ya estaba establecido un tope mínimo de 3 salarios, nosotros lo lleváramos a un máximo de 8, ¿sí? Para que el rango del pago fluctuara entre los 184, 187 pesos que pagaron el año pasado a un máximo de 500.
sí, que generalmente te puedo decir que ahorita la mayoría de los avalos que hemos entregado, estaríamos hablando cerca de un 80% que se siguen manteniendo prácticamente en la cuota mínima. Y yo creo que va a ser entre un 10% a un 15% lo que va a aumentar de quizá de los 200 pesos a los 500. Y ahí para arriba sería el resto, que generalmente, como en la casa de tu servidor, sí el avalúo le arrojaría a pagar bimestralmente por año un importe de 1,800. Que no es ciertamente un castillo, ¿verdad? No es una casa normal como las que podemos tener en algunas zonas de Zamora, ¿no? 1,800, pero por el tope para que esté establecido para este año, nada más me tocaría pagar el equivalente a 8 salarios mínimos. Tesorero Jesús Rodríguez le dijo, ¿verdad? Preguntarle, en el marco de esta situación, de esta inconformidad que se ha generado ya con los ciudadanos de Ixtlán, ¿hay la posibilidad de ofrecernos, no sé, algún programa de pagos o algún descuento adicional o algo para facilitarle precisamente al contribuyente que se vio incrementado su monto a pagar? Bueno, págamelo en 2 partes, algún plan para motivarlo y que sí acudan a pagar. Mira, generalmente a quien le sale ya más del mínimo, él tiene muchas opciones. La primera de ellas es que puede pagar bimestralmente, no necesariamente hay que hacer el pago de un jalón, ¿sí? Eso está establecido en la ley. Generalmente parte para las personas de la tercera edad o mayores, le estamos otorgando con su tarjeta del INAPAN o aún con que no sea del INAPAN, con los credenciales del lector, nomás que nos acrediten, precisamente le hacemos un 20% de descuento todavía adicional. O sea, el impacto todavía se reduce muy considerable en ese sentido. ¿Por qué se tomó la decisión esta parte de regularizar? Porque existen muchas inconsistencias en los padrones, tanto de rentas del Estado como en el propio del padrón del catastro municipal. ¿En qué sentido? Tenemos cuentas dadas de baja, gente que está pagando con una clave predial que no le corresponde, claves duplicadas, porque en su tiempo, cuando eran posesionarios de terrenos ejidales, prácticamente como es la colonia Santa Cruz, pues pagaban como terrenos ejidales con una clave. Cuando entró Coret, asignó unas y luego rentas a través les asigna otras al momento de regularizar esos terrenos, y ahora podemos tener predios que pueden tener 1 o 2 claves, dos o hasta 3 claves. ¿Qué estamos haciendo eso? Por eso aquí sí le pediría un poquito la comprensión a la gente, porque lo que queremos es dejar en regla. Nosotros nos hemos topado con que hay gente que viene a pagar el predial porque requiere estar al día para hacer una transmisión de dominio, y resulta que hasta que va a hacer la transmisión de dominio se da cuenta que está pagando un predio que no le corresponde. Entonces es parte de esto. En el caso del Panteón, es algo muy típico. Nosotros tenemos detectados, ya inventariados, sobre 1,500 lugares o tumbas, de las cuales solamente pagaban 700, o sea, estamos hablando menos del 50%, ¿sí? Algunas personas no pagaban sus derechos de perpetuidad desde 1983, según los registros. Entonces, 30 años sin pagar. De ahí y no nomás sería quizá eso el asunto del Panteón. Mucha gente ya no cuenta con sus títulos. En algunas ocasiones, administraciones anteriores no se los expidieron. Hemos tenido problemas de que hay restos que fueron sepultados en una gaveta erróneamente, y nos ha tocado hacer exhumaciones en esta administración a efecto de solucionar problemas que se han presentado con este tipo de situaciones. De ahí que más que todo sea un plan de regularización y actualización, no tanto el hecho también de incrementar la recaudación. Sí es importante, pero creo que en primer término nosotros vamos por tener padrones sanos y reales, ¿no? Que es lo que pretende esta administración. Porque al final de cuentas, si bien es cierto que la recaudación del predial es importante para yo obtener mayores participaciones de la federación, ese beneficio, que sí quisiera dejarlo claro, no lo va a ver esta administración. ¿Por qué razón? Porque generalmente el predial que yo cobre este año, 2014, yo el reporte esa recaudación a más tardar en febrero del 2015, y serviría de reparto de participaciones para las participaciones del 2016, que ya le correspondería precisamente a otra administración. Eso es donde incide luego la recaudación propia de los ayuntamientos. Vaya, tu municipio recaudas tanto de recursos propios, te corresponde entonces, en proporción a eso, el apoyo de la federación o del Estado. Eso está estipulado para que la gente también lo entienda. Claro, por eso se pretende actualizar el cobro del predial para tener posibilidades de que en un futuro el gobierno municipal de Ixtlán reciba mayores participaciones federales. Porque mucha gente podrá pensar que la recaudación del predial
pues es muy representativo para el municipio de Ixtlán. También quisiera aclarar lo que no es así. Nosotros recibimos de la administración que salió en el 2011 una recaudación de 400,000 pesos por predial, que prácticamente no es representativa. Nosotros en el 2012 la llevamos prácticamente al 1,000,000 de pesos, ¿sí? Y que eso nos permitió también, entre otras cosas, sanear deudas que nos dejaron en el organismo operador del agua potable por cerca de 1,000,000 de pesos. 300,000 pesos de derechos que nunca fueron cubiertos a Conagua de la administración anterior y 600,000 pesos que ya tenía Hacienda para requerirnos por la vía del procedimiento administrativo de ejecución. Nosotros, con un afán de rescatar precisamente la entrega de recursos para la planta tratadora por parte del gobierno federal, que representaban 8 millones de pesos, tuvimos que sanear ese 1,000,000 de deuda. Ahí se aplicó gran parte de lo que nosotros incrementamos la recaudación en el año 2012. La planta tratadora de aguas residuales de Ixtlán está por concluirse, estaría yo creo que prácticamente en un 90%, y que representa una inversión de 11,700,000 pesos, 3 millones que le correspondieron al municipio y 8 millones que nos aportó la federación. Bueno, pues ahí está hecha la aclaración y ya nos da información adicional también con esta planta tratadora y lo que está haciendo el municipio de Ixtlán. Tesorero, le agradezco su participación en estos micrófonos. Y estamos para servirle y atender a la gente. Sí, una disculpa muy puntual, porque precisamente sí estamos un poquito atorados en la lentitud de las notificaciones de sus nuevos avalúos, pero es con el afán de dejar que precisamente la gente tenga la certeza de que los datos que estamos nosotros ingresando en el sistema derivado de esta actualización sean los que le corresponden y no traigamos por ahí números duplicados o que la gente esté pagando sobre predios que no le corresponden. Porque se va a quedar allí la base de datos. Así, tanto la base de datos va a quedar registrada aquí, como va a ser la misma que va a tener ya el gobierno del estado a través de la dirección de catastro, porque estamos trabajando en línea, también hay que aclararlo, ¿no? Y sí, efectivamente, los cobros van en base al valor catastral que tenga cada propiedad, si tiene construcción o no lo tiene, ¿no? Tesorero, por nueva cuenta, muchas gracias. Un saludo a las autoridades, ahí a la presidenta municipal, a la doctora Gaby. Gracias por participar. Muy buen día. Son las 10 de la mañana con 47 minutos. Yo voy a la pausa, pero regreso enseguida. Quédense ustedes en sintonía. Miren, rápidamente le digo esto que ya le informaba. Lo que escribe Oscar de la Rosa en el Independiente. Fue concluido el atlas de riesgo para proteger las zonas que representan un alto peligro y que están ubicadas dentro del municipio. Las colonias del poniente como La Libertad, Valencia y las que están rumbo a La Beatilla son las que están consideradas como foco rojo en el documento debido a las partes donde se encuentran los asentamientos urbanos. El documento será entregado al gobierno federal para que en un momento determinado hagan la validación de las obras que están marcadas dentro del atlas de riesgo. La Coordinación Municipal de Protección Civil será quien marque la directriz en conjunto con la Dirección de Obras Públicas, informó Sergio Asensio Pulido, director de Desarrollo Social. Voy a la pausa, regreso enseguida, tengo mucha información, por favor quédense en sintonía. La Zamorana, 103.9 FM.